sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana nos encontramos nuevamente desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes pues otra enseñanza más de la palabra del Señor. Y en esta mañana pues me acompaña nuevamente aquí en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y siempre nos tiene en sus manos. Y le damos gracias y los saludamos a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos estén escuchando. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea glorificándose en este día. Padre bueno, yo te pido que seas tú en cada uno de los oídos de nuestros hermanos que estarán escuchando, que seas tú quitando toda escama de sus ojos espirituales, Padre bueno, y que des un espíritu de sabiduría, un espíritu de obediencia, Padre eterno. Te pedimos que seas tú dando esa sabiduría desde lo alto, Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea visitándolos y que tú seas tú tomando control de todo lo que se estará enseñando a través de este medio. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los radioescuchas, bendito Dios, bendícelos y bendicen a nuestro pastor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Para mayor información, hermano, o para pedir si tienes necesidad de oración o algún comentario, puedes hacerlo aquí en el área de Los Ángeles al 323-595-6357, 323-595-6357. Si te encuentras en México, en la ciudad de Tijuana, también tenemos una iglesia. Te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Y más que nada, hermano, es un llamado al pueblo de Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. Un llamado al pueblo de Dios a volver a los caminos del Señor. Porque muchas veces podemos pensar que si ya somos pueblo de Dios, pues ya estamos en los caminos del Señor. Pues no necesariamente, mi hermano. Porque se puede ser pueblo de Dios, pero andar en otros caminos que no son de Dios. Se puede ser pueblo de Dios y andar no obedeciendo lo que Dios ha ordenado, sino lo que hombres han ordenado. Vamos a iniciar con esta cita en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y vamos a aclarar algo antes de iniciar con esta cita. 2 de Timoteo 3, 16. O sea, esta carta la escribió ¿quién? El apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué palabra de Dios, hermano, es la que Pablo tenía en ese tiempo, en esa época? ¿Será que él tenía lo que nosotros tenemos actualmente como palabra de Dios? Es decir, tenía el Antiguo Testamento, pero también tenía el Nuevo Testamento. Pues no, él solamente tenía como palabra de Dios, como Sagradas Escrituras, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y vea lo que le dice a su discípulo Timoteo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué era toda la Escritura para él? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, si él tenía lo que está escrito en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, ¿qué es lo que incluye en el Antiguo Testamento? La Torá, o sea, la ley de Moisés, los escritos y los profetas. Oiga, y dice que lo que está escrito ahí es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y precisamente, hermano, Torá, que es la palabra hebrea para ley de Moisés, oiga, significa dirección, significa instrucción. Oiga, y verso 17 dice, vea para qué sirve eso, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, nada más.
esta palabra, esta enseñanza es dirigida para ese pueblo de Dios. Oiga, un llamado para volver a los caminos del Señor, a ese pueblo de Dios. Por ejemplo, acaba de pasar el mes pasado, ¿no? Navidad, ¿verdad? La celebración de Navidad. Y de hecho yo recibí muchos mensajes deseándome feliz Navidad. Y muchos de ellos, hermanos que yo sé que ellos ya se están congregando en iglesias. Y recibí esos mensajes, ¿no? Ya de alguna manera, hermano, quizás ellos hayan escuchado acerca del origen pagano de la Navidad. Pero que a pesar de esto, hermano, aún se encuentran muy involucrados en esta y muchas otras fiestas paganas. De hecho, hay iglesias, hermano, hay iglesias cristianas, oiga, que dentro de las mismas iglesias, ahí ponen su arbolito, hacen sus decoraciones de Navidad, hacen servicios ahí de Navidad y de Año Nuevo también. Pero es como que solamente oyen, solamente escuchan, pero no entienden o no quieren creer a la verdad, porque las pruebas están ahí, hermano, son muy convincentes. O sea, no cabe duda que las costumbres y las tradiciones muchas veces son más fuertes que la verdad. Dicen, es que el motivo, la razón de la Navidad es el nacimiento de Cristo. Pues, hermano, a la luz de la palabra, es comprobable que Cristo ni siquiera nació el 25 de diciembre. Oiga, no nació el 25 de diciembre, hermano. Y eso se puede comprobar por la palabra. En la palabra no hay ninguna cita que diga que Cristo nació en una fecha específica. Y tiene razón. En las Escrituras no hay ninguna cita en donde especifique la fecha en que nació Jesús. No la hay. Pero se pueden tomar como base otros nacimientos, como por ejemplo el de Juan el Bautista, quien era primo de Jesús. Oiga, y quien de hecho a raíz de las Escrituras sabemos que él era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, si conocemos cuándo nació Juan el Bautista, pues ahí podemos agregarle 6 meses y tenemos el nacimiento de Jesús. Y, hermano, Jesús no nació el 25 de diciembre, basado en el nacimiento de Juan. Más bien, ya hemos compartido esta enseñanza. Él nació durante una fiesta ordenada por el Padre, una fiesta llamada Fiesta de los Tabernáculos o Fiesta de Sukkot en hebreo, que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Ahora, y te preguntarás, ¿y entonces quién decidió? ¿Quién estableció la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús? Ahí te va, porque muchas veces, ya cuando nos encontramos en el cristianismo protestante, pensamos que como ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa, pues ya no tenemos nada que ver con Roma. Otra mentira, porque mucha de la doctrina, mucha de la enseñanza que se enseña en las iglesias protestantes sigue siendo doctrina romana. Entre eso, la celebración de la Navidad, el nacimiento de Cristo. ¿Quién fue el que estableció el nacimiento de Cristo entonces el 25 de diciembre? Un papa romano, hermano. El Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, él fue quien decidió establecer el nacimiento de Cristo en la fecha de la Navidad, en la fecha del 25 de diciembre. Es como este mandamiento de hombre, este mandamiento de Julio I, el cual está siendo obedecido por muchos cristianos como si hubiera sido un mandamiento dado por Dios mismo actualmente. Cuando pues ya hemos hablado mucho de esto, hermano, que Dios tiene sus propias fiestas. Oiga, Dios da una orden a su pueblo y le dice, hey, no aprendáis el camino de las naciones. O sea, no aprendáis de sus costumbres, no aprendáis de sus tradiciones. Por eso Dios a su pueblo le dijo, ustedes van a ser un pueblo especial. Ustedes, dice el apóstol Pedro, ustedes son nación santa, son pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no tenemos que parecernos al mundo, hermano. Y si te pones a meditar en las fiestas que celebra actualmente la iglesia, son las mismas fiestas que el mundo celebra. Las mismas. No hay diferencia, solamente que ya en la iglesia pues se le maquilla un poquito, se le arregla un poquito ahí. Por ejemplo, la celebración de cumpleaños, pues ya el canto que se canta ahí, pues ya se le pone letra cristiana y ya es una fiesta cristiana. Pues no, mi hermano, no. Dice por ahí un dicho, que aunque la mona se vista de seda, ¿qué? Mona se queda. Mona se queda.
Sobre todo porque esas fiestas paganas, hermano, no aparecen en las Escrituras como fiestas ordenadas por Dios. Eso es grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es que Dios tiene sus propias fiestas, pero que su pueblo en su gran mayoría ni siquiera las conoce. Oiga, si no las conoce, pues ¿cómo va a participar de ellas? ¿Por qué? Porque, hermano, esto se ha enseñado desde aquellos lugares en donde son formados los pastores, los líderes de la iglesia. Entonces, no es culpa de los líderes, no es culpa de los pastores, porque ellos enseñan lo que ellos mismos fueron enseñados. Exactamente. Entonces, por eso es que a mí me impacta, hermano, el testimonio de un pastor, que él da su testimonio, que él había sido pastor por 30 años. Oiga, pastor de una iglesia cristiana por 30 años. Y dice él en su testimonio que él había tenido muchos reconocimientos, muchos estudios, muchos diplomas, muchos posgrados, había ido a diferentes universidades teológicas, institutos bíblicos, muchos, hermano. Pero que de repente dice que un amigo de él lo invita a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dijo, y pues a mí me interesó, pero no tenía el dinero, pero como me interesó, pues me fui al banco a sacar un préstamo y me fui a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero él dice en su testimonio, dice, pero en las primeras 2 semanas me di cuenta que no sabía nada. Ah, caray. Dije yo, o sea, no está hablando ningún pelagatos, eso, Está hablando una persona preparada y que diga que se dio cuenta que no sabía nada. Exactamente, mi hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hablando de estas fiestas, hermano, advierte que a su pueblo que no se involucre en las costumbres de las naciones. Oiga, vea lo que dice Ezequiel 11:12. Dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Ahí está, hermano, mire. No habéis obedecido mis estatutos. ¿Y qué son los estatutos? Son las fiestas solemnes, hermano. Porque en cada fiesta solemne, el Dios eterno dice, y esto lo celebraréis por estatuto perpetuo. Muchos dicen, no, es que eso ya no la tenemos que celebrar. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua. Muchos en el cristianismo dicen, no, nosotros ya no tenemos que celebrar la Pascua. Porque Jesucristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, y si es así, entonces, ¿por qué Jesús mismo, cuando comió esa Pascua con sus discípulos, dijo lo siguiente? Dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Oiga, Jesús está diciendo, hermano, que cuando se cumpla en el reino de Dios, se va a volver a comer la Pascua. Y el Padre eterno, él mismo indicó, cuando da las instrucciones acerca de la Pascua en Éxodo 12, él mismo dice, y esto lo tendréis por estatuto perpetuo. Amén. Y luego también dijo, cada vez que toméis la Pascua, recordar la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo, si ya no se tiene que hacer, cómo lo va a recordar? Es que eso es otra cosa que se ha malinterpretado, se ha torcido. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo desde ya varios programas, no se toman en cuenta ya las instrucciones que Dios dejó. Exacto. Por ejemplo, tú sabes que actualmente lo que se le denomina como la Cena del Señor, muchas iglesias la celebran cada semana, otras iglesias la celebran cada mes, otras iglesias la celebran 2 veces al año, incluso hay otras iglesias que la celebran 1 vez al año. La pregunta es, ¿y cuál de todas esas denominaciones, de esas iglesias, lo estarán haciendo de la manera correcta? Pues aquellos que estén siguiendo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, ¿no? Amén. En esa cita en la que el Señor mismo, porque dice que, Pablo, que es en 1 Corintios capítulo 11, si no mal recuerdo, porque Pablo, él no estuvo presente en esa cena de la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, lo que se conoce como la última cena. En realidad era la cena de la Pascua. Pablo no estuvo presente. A él le fue revelado lo que sucedió en esa cena.
Pero él dice, porque yo también recibí del Señor, dice lo que les he enseñado, que la noche que fue entregado, ¿cuándo fue entregado Jesús primero? Precisamente después de la cena de la Pascua, cuando se fue al Monte de los Olivos a orar, después de que había lavado los pies de sus discípulos. Dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, si no sabes qué pan era ese, porque no creas que era cualquier pan, no era bolillo ni era pan Bimbo. No, era un pan específico, hermano, que Dios había ordenado que se tenía que comer en esa semana de la Pascua. Sí, porque la Pascua, hermano, de una manera general, también se le considera a esos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Ya está, ya lo dije. ¿Qué pan era ese? Pan sin levadura. Exacto. Era el que se comía en la Pascua. Entonces, cuando Pablo dice, cuando Jesucristo tomó el pan, ¿qué pan era? Sin levadura. Pan sin levadura. ¿Y en qué época se come pan sin levadura? ¿En qué época dijo Dios que se debía de comer pan sin levadura? Pues en el mes de Aviv. Exactamente, en la semana de la Pascua. Entonces, ese pan que partió Jesús no era cualquier pan, era pan sin levadura. Y cuando el apóstol Pablo dice, cada vez que comieres este pan, ¿cada cuánto se come ese pan? Cada año. Cada año, mi hermano. No se come cada semana, cada mes o 2 veces al año. No, se come cada año durante la Pascua. Entonces, es cuando se debería de celebrar la muerte de Yeshua, de Jesús. Porque Él murió durante una Pascua, hermano. No murió cada mes ni 2 veces a la semana. Entonces, ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, vea. Cuando no se guarda lo que Dios ordenó, y más bien se guardan lo que las naciones, las costumbres de las naciones, entonces ¿será que se puede considerar a esta persona que es amiga de Dios? Porque, por ejemplo, a Abraham, Dios le dice, Abraham mi amigo. ¿Pero por qué lo llamó amigo? Hermano, porque Abraham hacía exactamente como Dios le ordenaba. Oiga, Abraham no crea que andaba ahí tomándose largo tiempo para obedecer lo que Dios le ordenaba. No, mi hermano. Abraham, es más, se ponía como soldado. A la orden, mi general. ¿Qué ordena mi capitán? Y inmediatamente lo hacía, lo ponía por obra. Exacto. Cuando le dijo, Abraham, ofréceme a tu hijo al que tú amas en holocausto. No creo que se puso a pensar ahí, híjole, ¿y ahora lo haré o no lo haré? Y ahí pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año. ¿Y qué pasó, Abraham? ¿Ya te decidiste o todavía no? No, hermano, dice que muy de mañana, oiga, el siguiente día, después de Dios le dio esa orden en la noche, y en la mañana se paró bien temprano, hermano. Enalbardó su asno y se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Por eso es que Dios lo llama Abraham mi amigo. Oiga, ¿por qué? Porque Abraham obedecía. Dice que su fe le fue contada por justicia. Entonces vea lo que dice en Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, haciendo las mismas cosas que el mundo hace, no esperes que Dios te llame amigo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está, mire, ¿se da cuenta? Cómo el involucrarnos en tradiciones, costumbres del mundo, como celebrar la Navidad, el Año Nuevo, el 1 de enero, hermano, significa enemistad contra Dios. Por eso es que el enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda, ha disfrazado todas estas celebraciones como si ahí hubiera, por ejemplo, en Navidad, como si ahí hubiera sucedido el nacimiento de Cristo. ¿Para qué? Para engañar, para robar, para matar y para destruir al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor, hermano, nos aconseja en su bendita palabra, oiga, que salgamos de ese sistema que nos quiere atrapar. En Isaías 52:11 dice, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
Y aún en Apocalipsis 14:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pero sabemos que tristemente, hermano, tristemente, el que dice ser pueblo de Dios, en vez de seguir el consejo de la palabra de Dios y salir de ese sistema que es Babilonia, oiga, que actualmente es Roma, y no participar de sus costumbres, de sus tradiciones, pues en vez de salir se está involucrando cada día más en ellas. Y yo sé, hermano, yo sé personalmente que esto no es nada fácil. Tomar una decisión poderosa en nuestras vidas para dejar todas esas tradiciones, todas esas costumbres atrás, no es fácil, porque el enemigo lo que va a hacer es atacar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Como me mencionó una hermanita hace algún tiempo. Ella dice, pues yo sé que Jesús no nació en un 25 de diciembre, pero lo hago por mis hijos. Es que ellos están emocionados por los regalos. Pero si verdaderamente, hermano, amáramos a nuestros hijos, como muchas veces decimos, entonces no estableceríamos en sus vidas sobre una mentira. Exacto. Sino que aunque la verdad duela y lastime, es mucho mejor eso que vivir en una mentira. Exacto. Por eso, Oseas 6:4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y vea lo que dice aquí, hermano, a continuación dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, y porque olvidaste la ley que yo le di a Moisés, mi siervo, también yo me voy a olvidar de tus hijos. O sea, porque decidiste en tu corazón no tomar en cuenta mis consejos, mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis leyes, porque dijiste, ay, pobrecitos de mis hijos, ¿cómo los voy a privar de celebrar la Navidad? Porque dijiste eso, ahora Dios te dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque has puesto a tus hijos antes, a esos hijos que por cierto Dios fue quien te los dio, has puesto a tus hijos antes que obedecer a su bendita palabra. Cuando las Escrituras dicen que Dios es el que tiene que ocupar ese primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno significa el primero. Verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, Dios es el primero, es el que tiene que ocupar el primer lugar, hermano, en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y no el que le den el primer lugar en sus vidas a esas fiestas paganas como la Navidad. Exactamente. Si hasta aquí reconoces y dices, híjoles, la regué, me equivoqué, pero te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona, hermano. Dios te perdona, tiene compasión y te da una nueva oportunidad. Así lo hizo conmigo. Amén. ¿Para qué? Una nueva oportunidad para que ahora sí verdaderamente le honres a Él y a su palabra. Ahora, todas estas fiestas paganas, de origen pagano, hermano, por ejemplo, muchas de ellas se desconoce que son de origen pagano, como la fiesta de Año Nuevo. Primero, Dios a su pueblo, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó de este sistema de Egipto, ¿verdad? Que Egipto tenía su propio calendario. Las tierras de Canaán, las naciones que ocupaban el territorio de Canaán, ellos también tenían su propio calendario. Pero Dios a su pueblo le dice, momento, para vosotros, para mi pueblo, este será el primero en los meses del año. Para vosotros. O sea, Dios a su pueblo le da su propio calendario. Su propio calendario.
Ahora, el calendario que actualmente se usa en Occidente, que es el calendario gregoriano, ese nos fue impuesto por Roma. Lo que mucho pueblo ignora, hermano, es a quién los romanos honraban el 1 de enero. Al dios Jano. Al dios Jano, exactamente. Este dios yo ni lo conocía, hermano. Ni yo tampoco. Oye, ¿cuántos años de mi vida yo participé en la celebración de Año Nuevo el 1 de enero sin saber realmente a quién estaba honrando? Porque no estaba honrando a Dios, aunque te puedas juntar en la iglesia, hermano, y decir, le estoy dando gracias a Dios por este Año Nuevo, aunque te reúnas en la iglesia. Pero como no lo estás haciendo cuando Dios dijo que era Año Nuevo para su pueblo, lo estás haciendo cuando Roma dice que es el Año Nuevo, entonces no le estás dando la honra verdaderamente a Dios, sino estás honrando a ese Dios que se celebra en ese día, Dios Jano. Solamente ingresa ese nombre, hermano, pone Dios Jano ahí en tu barra en Google y te va a llevar, te va a mostrar ahí fotos para que sepas al menos a quién verdaderamente se está honrando el 1 de enero. ¿Ya? Entonces, Dios a su pueblo, hermano, le da instrucciones totalmente diferentes, oiga, a las que tienen los otros pueblos. Y no importa que tengas buenas intenciones, no importa, hermano, porque puedes decir, no, pero es que yo lo hago con una buena razón, una buena causa, para algo bueno. No importa eso, hermano, no importa. Aquí lo que se trata es de honrar a Dios, porque Él así lo mira. ¿Qué Dios prefiere? ¿Sacrificios, holocaustos o que se obedezca a su palabra? Que se obedezca a su palabra. Amén. Así le dijeron a Saúl, ¿va? Al rey Saúl, cuando él pensaba que Dios lo iba a felicitar. Oiga, cuando Dios lo mandó a que exterminara al pueblo de Amalek, le dijo que destruyera todo. Hombre, mujeres, niños, bestias, niños, aún hasta los de pecho. Oiga, que destruyera todo. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Le perdonó la vida a lo mejor del ganado, las mejores ovejas. Oiga. Y entonces, cuando venía de regreso, le sale al encuentro el profeta Samuel. Pero vea lo que dice, más vamos a leerlo, no se lo voy a contar para que vea que está escrito, hermano. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10, dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Y quién es el que había puesto por rey a Saúl? Mismo Dios. El mismo Dios, oiga. ¿Y por qué lo puso entonces como rey si sabía que le iba a regar? No, lo que Dios vio en Saúl es que él tenía el potencial de ser un buen rey. Pero ya fue Saúl el que decidió no hacerlo. Ahora, Rechazó. Dios no creó robots. No, Dios creó seres humanos que tienen ellos mismos el poder de decidir. Si Dios quisiera, hermano, que todos le obedecieran, pues hubiera creado robots, los programa y todos bien obedientes. Exacto. Pero no, Dios creó seres humanos que nos dio libre albedrío. Nos dio la libertad de nosotros escoger. Pero Él siempre nos indica en su palabra, mire, les pongo la bendición, la maldición, pero yo les aconsejo que escojan la bendición para que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes después de ustedes. Así es. Entonces vea, dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, porque Samuel amaba a Saúl, hermano. Con amor no homosexual. No. Dice, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos cuando Dios te ordenó que destruyeras todo. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, oiga, ¿y a quién le echa la culpa? Mire,
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Oiga, ¿y quién era el mandamás? Pues el mismo. ¿Ah? ¿Quién era el que mandaba ahí, hermano? El rey. ¿El rey? Pero entonces, ¿por qué permitió que el pueblo, aunque el pueblo hubiera decidido, él era el rey, hubiera dicho, no, momento, aquí hay que honrar a Dios. Dios dijo que destruyéramos todo y así tiene que ser. Pero él consintió, hermano, eso es como si él mismo lo hubiera hecho. ¿Ah? Pero vea la buena intención, hermano, que dice aquí Saúl. ¿Para qué las querían? Aquí no dice que las ovejas las querían para hacerse una barbacoa ahí con garbancito y todo bien rico, con su consomé, bien rico. No dice así. Ni tampoco dice que las vacas la querían para una carne asada o para hacerse una birria. ¿Ah? No dice así. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y seguro que aquí Saúl, hermano, pensaba que iba a recibir una gran bendición de parte de Dios, ¿ah? Pero el verso 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Oiga, ¿y eso es obedecer la voz de Jehová, hermano? Pues si Dios le dijo que matara todo. Entonces esta fue una obediencia a medias. Pero déjame decirte que una obediencia a medias, hermano, en el reino de Dios, es como si fuera una desobediencia total. Exacto. Entonces, cuando Saúl dice esto, hermano, es como si alguien actualmente dijera, antes bien le estoy dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio en este año que va a terminar y a pedirle que me dé nuevas bendiciones para este nuevo año. ¿Ah? Pero vamos a ver qué continúa diciendo. 1 Samuel 15:21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Que era para una buena intención, para una buena causa. ¿Ah? Así lo está diciendo Saúl. Pero ve lo que le pregunta Samuel en el verso 22. Se complace, y eso sería lo que Dios también preguntaría actualmente. Aquellos que no están obedeciendo su palabra, las instrucciones de Dios. ¿Ah? Aquellos que no están celebrando, digamos, Año Nuevo, cuando Dios dijo que era Año Nuevo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vea lo que dice a continuación, hermano, porque está tremendo esto. Dice, el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, si no se hace como y cuando Dios dice, eso es rebelión. O sea, si no se considera Año Nuevo cuando Dios dice en su bendita palabra, eso es rebelión. Y aquí dice que es considerado como pecado de adivinación. O sea que, aunque ya no se consulten a los brujos, ni a los hechiceros, ni adivinos, ni se tome en cuenta el zodiaco, los horóscopos, aunque ya no lo hagas, pero delante de Dios es como si todavía lo hicieras. Es contado como pecado de adivinación. Y vea lo que dice. Continúa diciendo, dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Oiga, o sea, el ser obstinado, el ser terco, el querer hacer las cosas como uno dice, como uno piensa, y no como Dios ordena, es contado como pecado de idolatría delante de Dios. Aunque ya no se adoren ídolos e imágenes físicas. ¿Te das cuenta lo grave de esto, hermano? ¿Ya? O sea,
Es que las cosas se tienen que hacer como Dios dice. Muchos dicen, no, es que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, hermano. Dios conoce que está obstinado. Dios conoce que está en rebelión. Pero las cosas se tienen que hacer como Dios dice exactamente, hermano. No puede ser a mi manera ni a tu manera. Tiene que ser como Dios dice. Y le termina diciendo Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, oiga, por desechar la palabra de Jehová, por desechar lo que Dios ordena, dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga nada más, qué consecuencias tan graves produce el no obedecer las palabras del Señor. El rey Saúl pensaba y decía, aleluya, qué bendición. Como yo sé que muchos hermanos, se lo digo porque yo también lo decía. Cuando me juntaba a celebrar Año Nuevo, cuando Dios no había dicho que era Año Nuevo, yo también decía, wow, aleluya, qué bendición tan grande. Aunque digas eso, hermano, para Dios ya vimos que no lo miraba de esa manera. Porque nuestras buenas intenciones, hermano, así como las buenas intenciones que Saúl tenía, lo que él pensaba que era para algo bueno, le terminó costando el reino. Y tú y yo podemos perder también muchas bendiciones si no obedecemos exactamente como dice la palabra del Señor. Porque como vuelvo a repetir, porque una desobediencia a medias, o más bien una obediencia a medias, es una desobediencia completa delante de Dios. Ahora, recuerda que al principio de este estudio dije que la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría del pueblo cristiano se encuentra celebrando fiestas que fueron ordenadas por hombres. Y las verdaderas fiestas ordenadas por Dios ni siquiera las conocen ni mucho menos las guardan. Te voy a presentar una lista de esas fiestas solemnes que fueron ordenadas por Dios, pero que ya no se enseña a la mayoría del pueblo cristiano. Que estas fiestas son de los judíos, se nos ha enseñado. Por eso nosotros ya no las celebramos, se nos dice. Porque estas fiestas fueron ordenadas para los judíos. Mentira, mi hermano. Una errónea interpretación que se ha hecho de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú vas a las citas en donde Dios ordenó estas fiestas para su pueblo, ahí no dice que hayan sido ordenadas solamente para los judíos. Y vamos a ir, mira. Estas fiestas solemnes se encuentran ordenadas en Levítico 23 y ve cómo inicia. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son los hijos de Israel? Pues los judíos, te van a decir. Las 12 tribus. En parte, los judíos sí son parte del pueblo de Israel, pero los judíos no son todo el pueblo de Israel. Porque ya lo dijo la hermana, los hijos de Israel son las 12 tribus, los 12 hijos de Israel. Y Judá, que es de donde descienden los judíos, es solo un hijo de Israel, pero son total 12. Entonces los judíos no son todo el pueblo de Israel. No, pero que en el Nuevo Testamento dice ahí, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahí está, entonces son fiesta de los judíos. Bueno, ahí tienes que considerar muchas cosas, hermano. Tienes que tomar en cuenta, para poder interpretar eso correctamente, tienes que tomar en cuenta contextos políticos, culturales y religiosos de la época, para no malinterpretar eso que está escrito ahí. Es decir, tienes que considerar y tienes que conocer la historia del pueblo de Israel, que eso es algo que también muchos no se interesan por eso. O sea, conocer la historia del pueblo de Jesús no importa. Eso no tiene ninguna relevancia. Pues fíjate que sí, hermano. Fíjate que sí, y mucha. Entonces, tienes que conocer la historia del pueblo de Israel para poder entender por qué ahí en el Nuevo Testamento aparece que estas fiestas son de los judíos. Es decir, en ese momento, ¿quiénes eran los que habitaban en Israel? ¿Será que todavía habitaban las 12 tribus? No, pues no. Pues ya no, mi hermano, ya no. Ya no. Es más, si no se conoce que el reino de Israel, conformado por 12 tribus, oiga, fue dividido en 2 reinos, en cierta parte de la historia, fue dividida en 2 reinos. De hecho, esto como sucedió muchos años antes de Jesús, por eso no se conoce.
Pero está escrito en el Antiguo Testamento, mi hermano. Ahora, solamente hay que conocer en qué fecha. Bueno, ¿cuándo fue dividido el reino de Israel en 2 reinos? Alrededor del año 930 antes de Cristo. Oye, casi 1000 años antes de Cristo. Por eso es que no se conoce en la mayoría del pueblo cristiano. Fue dividido el reino de 12 tribus en 2 reinos. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte se les llama en las escrituras como la casa de Israel o casa de Efraín. Y las 2 tribus del sur se les llama la casa de Judá, que es de donde descienden los judíos. Ahí está. Entonces, en el tiempo en que se escribió eso en el Nuevo Testamento, de que se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿quiénes son los que habitaban en Israel? Solamente la tribu de Judá. Eran los únicos que celebraban, que guardaban esa fiesta de la Pascua. ¿Y qué había pasado entonces con las otras 10 tribus? Habían sido llevadas cautivas a Asiria alrededor del año 722 antes de Cristo. Eso también se encuentra escrito, hermano, en 1 Reyes capítulo 11. No crea que esto es algo que yo me estoy sacando de debajo de la manga. No, está escrito, hermano. Que no se enseñe es muy diferente, pero de que está escrito en la palabra de Dios, lo está. Entonces, solamente los que se encontraban habitando en Israel, en Jerusalén, era la casa de Judá, eran los judíos, que ellos también habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Alrededor del año 586 a.C., pero ellos solamente permanecieron allá 70 años y después regresaron nuevamente y habitaron en Jerusalén. Y eran los que habitaban cuando Jesús apareció en escena. Entonces, por eso, pero aquí en Levítico 23 le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel, no dice que le hable solamente a los judíos. Entonces no son fiestas de los judíos. Estas fiestas fueron ordenadas para las 12 tribus. Y dice, las fiestas solemnes de Jehová. Y empieza en el verso 3, dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza en el verso 3 hablando del día de reposo. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y de hecho, en Éxodo 20, hermano, aparece como el 4º mandamiento. ¿Y cuáles son esas fiestas? Bueno, hay una serie de fiestas que se celebran en la primavera. Tú lo puedes leer ahí en Levítico 23, hermano. Ahí está la lista de fiestas que Dios ordenó para su pueblo. Pero como vuelvo a repetir, su pueblo no las conoce, no las celebra. Y cuando las celebra, lo hace en la fecha equivocada. Lo celebra en la fiesta establecida por Roma. Por ejemplo, la primera de ellas, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj en hebreo. Esta se celebra el día 14 del mes primero, no el mes de enero, no. El mes de Aviv, que cae entre los meses de marzo, abril. Usted sabe que en el cristianismo también se celebra una Pascua, pero ya no se celebra en la fecha que Dios estableció, es decir, ya no se celebra el día 14 del mes primero, la fecha que la celebró Jesús, ya no, ni tampoco en la fiesta que en la fecha que lo siguieron celebrando los discípulos de Jesús, porque en el libro de los Hechos, hermano, libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí hay base para saber que los discípulos siguieron celebrando esta fiesta de la Pascua en la fecha ordenada por el Padre, el día 14 del mes primero. Ahora, entonces, ¿cuándo se celebra la Pascua en el cristianismo? Si ya no se celebra cuando Dios dijo. De hecho, esa fue una de las pautas que se pusieron, allá cuando fue ordenada. ¿Y cuándo fue ordenada? Allá en el concilio que le mencioné antes. En el concilio de Nicea del año 325, allá con Constantino, cuando quiso unir a todas las religiones de su reino en una sola religión. De hecho, él pensaba que iba a ser fácil, hermano, pero no, estuvieron debatiendo más de un mes y no se ponían de acuerdo. Él pensaba que iba a ser fácil, en un par de horas de seguro se ponen de acuerdo. No, les tuvo que llevar el ejército, los soldados ahí, para obligarlos a que se pusieran de acuerdo, si no, de ahí no salía nadie. Bueno, pero ¿cuál fue la fecha o la pauta que se estableció? Bueno, la pauta que se estableció es que la Pascua cristiana nunca coincida con la Pascua judía. Es decir, que la Pascua cristiana nunca se celebre cuando Dios la ordenó. ¿Y cuál fue la nueva fecha?
se va a celebrar el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. ¿Y por qué siempre cae en domingo? Pues en honor al dios de Constantino, hermano, al dios Sol. Sunday, día del sol. Triste. Así es como, oiga, es más, en Daniel, capítulo 12, habla de ese cuerno pequeño, que dice que cambiaría, oiga, las festividades y la ley. Los tiempos, más bien dice, los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? Las festividades. Así es. Ahí está, mire. Ya no, entonces, en su mayoría, el pueblo creyente ya no celebra la Pascua en la fecha que Dios la estableció. ¿En dónde la celebra? ¿Cuándo? En la fecha que estableció un hombre, Constantino. Ya no se celebra el día 15 del mes primero, ya no se celebra la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No, pues ya no. Ya no se celebra Bikurim, la fiesta de las primicias. Bueno, aquí hago una aclaración. Por ejemplo, en la iglesia que yo asistía, ahí sí se celebraba la fiesta de las primicias. Yo recuerdo que el pastor en enero decía, hermanos, vamos a estar aceptando primicias todo este mes de enero. Oh, amén. Pero desconocía yo que el principio es bíblico. Solamente que Dios estableció una fecha específica, no todo el mes. Ni siquiera es en enero. Oiga, una fecha específica, las primicias. Después, 50 días después de las primicias, es la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo. Se habla de Pentecostés en el cristianismo, pero ya no se celebra como fiesta. Se cree que ahí es donde nació la iglesia gentil de Cristo, cuando leemos en Hechos 2 que todos los que estaban reunidos ahí eran judíos, no eran gentiles. Judíos sí, prosélitos. No había gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no conocen las fiestas del Señor. ¿Cómo van a estar celebrándolas? Y por último, las fiestas de otoño. Yom Teruah, fiesta de las trompetas, que se celebra el primer día del 7º mes. Yom Kippur, día del perdón, que se celebra el día 10 del 7º mes. Y Sukkot, fiesta de los tabernáculos, que se celebra el día 15 del 7º mes y dura una semana. Es precisamente durante esta fiesta de los tabernáculos que verdaderamente nació Jesús. Exactamente. Como ya dijimos, Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació en una fiesta ordenada por el Padre, en la fiesta de los tabernáculos. Y de hecho murió en otra fiesta ordenada por el Padre, en la Pascua, Amén. Pesaj. ¿Y no cree usted que muy posiblemente su regreso pueda ser en otra fiesta ordenada por el Padre? Si dice la palabra que habrá sonido de trompeta. Amén. Y no es ninguna casualidad que Dios haya establecido una fiesta que precisamente se llama fiesta de las trompetas. Yo no estoy diciendo que ahí vaya a regresar, pero muy probablemente, si nació y murió en una fiesta ordenada por Dios, lo más seguro es que vaya a regresar en otra fiesta ordenada por Dios. Amén. Amén. Pero aquí no vamos a detener, hermano. Entonces, el llamado es regresar a los caminos del Señor, hermano. A regresar a guardar lo que Dios ordenó en su bendita palabra. Eso es lo que vino Jesús a enseñar cuando Él decía, arrepentíos. Significaba que regresaran ¿a dónde? Que regresaran a obedecer, a guardar lo que estaba escrito en la bendita palabra de Dios. Ese sigue siendo el mensaje actualmente todavía, regresar a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, hermano. Nosotros aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa. No traemos un libro que nadie conoce. Es que hay que guardar lo que dice aquí. No, te estamos diciendo hay que guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Pues, hermano, aquí nos vamos a detener. Pues el día de hoy el tiempo es nuestro peor enemigo, pero para mayor información aquí en el área de Los Ángeles te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357, o en la ciudad de Tijuana te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Bueno, que el Señor les bendiga y espero que esta palabra del Señor les haya sido de bendición y hasta la próxima. Bendiciones.
Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoga Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.